¿Te has preguntado cómo alguien podría aferrarse a la esperanza cuando todo a su alrededor parece venirse abajo? Imagina a un hombre encerrado entre muros fríos, con escasa luz y vigilado constantemente por soldados, pero que aún así no pierde la fe ni la determinación. Ese fue el escenario que vivió el apóstol Pablo cuando, contra toda lógica humana, escribió una carta tan poderosa que cambiaría para siempre nuestra perspectiva del cristianismo. En este relato, hablamos de la carta a los Colosenses, donde Pablo, lejos de caer en la desesperanza, se aferra con fuerza a la verdad de Cristo. En medio de su celda, y pese a las condiciones extremas de reclusión, no se detuvo ni un solo instante en su labor por fortalecer la fe de una iglesia que, aunque él mismo nunca había visitado, sentía muy cercana. Para los creyentes de entonces, y también para nosotros hoy, estas palabras se convirtieron en un manual práctico, un mensaje de esperanza que enseña cómo vivir en plena confianza en medio de un mundo lleno de incertidumbre. ¿Pero qué hizo que esta carta fuese tan urgente? ¿Por qué Pablo consideró esencial recordar a los colosenses la supremacía de Cristo? La respuesta es que el entorno de Colosas era un auténtico hervidero de filosofías e ideas contrapuestas, donde la figura de Jesús se minimizaba o se mezclaba con creencias ajenas al Evangelio. Por eso, el apóstol no solo deseaba alentar, sino también salvaguardar la pureza de la doctrina, quería que los cristianos comprendieran que, sin importar las opiniones circulantes, Jesús sigue siendo el centro, la plenitud y la fuente de toda verdadera esperanza. En las próximas páginas, te invito a caminar paso a paso por cada capítulo de esta carta, rescatando los principios eternos que la hacen tan relevante. Al final de este recorrido, quizá descubras que Colosenses no es solo una enseñanza antigua, sino un desafío vivo para nuestra fe hoy. La ciudad de Colosas, al momento en que Pablo escribió esta carta, era un lugar lleno de actividad comercial y, a la vez, de constantes intercambios culturales. La mezcla de creencias, influencias paganas y filosofías humanas creaba un ambiente que podía confundir incluso a los creyentes más comprometidos. Algunos ponían en duda la verdadera identidad de Jesús, mientras otros lo reducían a un simple maestro o lo mezclaban con ideas místicas que nada tenían que ver con el Evangelio. Para ilustrarlo mejor, piensa en un mercado repleto de puestos donde cada comerciante grita sus ofertas y promete tener el producto perfecto para ti. De tanto oír voces al mismo tiempo, se hace difícil distinguir cuál te dice la verdad. Así sucedía en Colosas, había demasiados discursos que sonaban atractivos, pero no venían de Dios. Pablo, consciente de este caos, se empeñó en dejar algo muy claro desde el principio: no escribía simplemente por iniciativa personal, sino que lo hacía como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otras palabras, sus palabras no eran una recomendación cualquiera, sino un mensaje con la autoridad y el respaldo divino. A continuación, presentaba su saludo de siempre, deseando gracia y paz a los colosenses. Lejos de ser un formalismo, esa bendición tenía un propósito: recordarles que, aun en medio de las voces discordantes, la única paz verdadera proviene de Cristo. Tras ese saludo, Pablo agradece a Dios por la firmeza y el amor que la iglesia de Colosas había demostrado hasta entonces. Sin embargo, no se queda en meros elogios, pasa de inmediato a la oración. Él ruega que los creyentes sean llenos del conocimiento de su voluntad, no para que acumulen datos en su mente, sino para que ese entendimiento les dé fuerzas y discernimiento. ¿Por qué tanto énfasis en la sabiduría espiritual? Porque, sin ella, uno queda vulnerable a cualquier teoría llamativa que suene inteligente pero que, en el fondo, desvía el corazón de la verdadera fe. Así, en estos primeros versículos, se revela la profunda preocupación de Pablo: que los cristianos de Colosas no solo se mantuvieran firmes, sino que también fueran capaces de andar como es digno del Señor. Dicho en otras palabras, deseaba que su conducta, y la nuestra hoy, reflejara la grandeza de aquel que les había redimido. Su intención no era imponer normas rígidas, sino invitarlos a crecer en una relación viva con Dios, donde el conocimiento de la verdad se traduce en actos concretos de amor, servicio y adoración. Cuando Pablo habla de la obra de Cristo en nuestras vidas, deja claro que esto no consiste en una simple mejora moral, sino en un cambio de reino. Explica que, gracias a Jesús, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su Hijo amado. Esta imagen describe un traslado radical: es como si, de la noche a la mañana, te mudaras de un país en guerra a uno gobernado por la paz y la justicia. De pronto, lo que antes te mantenía esclavizado, miedos, hábitos dañinos, creencias equivocadas, pierde poder ante la nueva realidad que te ofrece Cristo.
Pablo insiste en que Jesús no es un maestro más, ni solo un profeta inspirado, sino la imagen del Dios invisible. Con esa afirmación, estaba echando por tierra cualquier idea que minimizara a Jesús a la categoría de criatura. Él es quien sostiene toda la creación, desde las estrellas más distantes hasta las plantas del jardín que ves cada mañana, y en el todo adquiere sentido. Para una comunidad tan asediada por doctrinas falsas, estas palabras eran como un ancla que impedía que la fe naufragase ante las corrientes filosóficas de la época. En este punto, Pablo introduce el tema de la reconciliación con Dios. No solo somos rescatados del reino de las tinieblas, sino que, a través del sacrificio de Jesús, recibimos perdón y vida nueva. Esta verdad resultaba trascendental en un entorno donde algunos pretendían añadir rituales, tradiciones humanas o filosofías complejas a la fe cristiana. Pablo, por el contrario, lo resume así: la verdadera transformación nace de entender que, en la cruz, Cristo resolvió nuestra deuda de pecado y nos abrió paso a un futuro de esperanza. Con esa base tan sólida sobre quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, Pablo da un giro para hablar de algo que le preocupaba profundamente: las falsas enseñanzas que se estaban infiltrando en la comunidad de Colosas. A pesar de que los creyentes allí eran fieles y comprometidos, no dejaban de vivir rodeados de ideas que, aunque sonaban lógicas o atractivas, distorsionaban la verdad esencial del Evangelio. Para ilustrar su advertencia, Pablo utiliza expresiones como que nadie os engañe con palabras persuasivas y mirad que nadie os haga cautivos mediante filosofías y huecas sutilezas. En la práctica, esto significaba que había personas que pretendían complementar o, peor aún, sustituir la obra de Cristo con tradiciones humanas, rituales innecesarios y filosofías especulativas. Es como si hoy, en un mundo hiperconectado, alguien nos dijera que necesitamos una fórmula secreta o un conocimiento especial aparte de Jesús para alcanzar la plenitud espiritual. En esta sección de la carta, el apóstol insiste: todo lo que necesitamos para vivir una vida reconciliada con Dios y victoriosa sobre el pecado se encuentra en Cristo. Añadirle requisitos externos equivale a decir que su sacrificio en la cruz no fue suficiente. Con un tono casi de urgencia, Pablo recuerda a los colosenses que su fe no depende de la aprobación de otros ni de aparentar espiritualidad a base de restricciones sin sentido, sino de la realidad contundente de haber sido perdonados, rescatados y hechos partícipes de la victoria de Jesús sobre las tinieblas. A continuación, Pablo dirige su atención a la idea de la plenitud en Cristo. Para él, no se trata simplemente de que Jesús sea una figura prominente dentro de un panteón de creencias, sino que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto de forma práctica? Que todo lo que necesitamos para alcanzar reconciliación con Dios, para vivir en paz y para experimentar una verdadera transformación está contenido en la persona de Jesús. Cuando la carta habla de que estamos completos en Cristo, invita a abandonar cualquier pensamiento de que algo más, un ritual, una filosofía o una tradición, podría hacernos más aceptables ante Dios. En otras palabras, no debemos pensar que hay algo que Cristo no haya logrado en la cruz, y que por ello nos veamos obligados a buscar atajos o añadiduras para nuestra fe. Al despojarse de la idea de que necesitamos méritos o fórmulas extra, la comunidad creyente de Colosas, y también nosotros, encuentra un descanso genuino en el sacrificio perfecto de Jesús. Después, Pablo insiste en que la libertad que el creyente posee no nace de normas externas o regulaciones humanas, sino de la crucifixión y resurrección de Cristo. Menciona que el acta de los decretos que nos condenaba fue clavada en la cruz, lo que simboliza que todos nuestros pecados y culpas fueron pagados allí. Para los colosenses, envueltos en un contexto de ideas y ritos que prometían purificar el alma, este recordatorio debió resultar profundamente liberador. El perdón y la transformación son obra de Dios, no del hombre. En este punto, Pablo advierte sobre prácticas religiosas y filosóficas que buscaban imponer restricciones tales como no toques, no gustes o no manejes. A simple vista, estas normas podían parecer muy piadosas, pero su intención real era crear la ilusión de que, para ser más espirituales, había que someterse a reglas humanas sin sentido. El problema radicaba en que esos mandamientos no podían cambiar el corazón, solo trataban de controlar la conducta externa. Pablo va al grano: la verdadera transformación no proviene de llenar nuestra vida de limitaciones y prohibiciones, sino de rendirse al poder de Cristo para librarnos del pecado. Sería inútil luchar contra nuestra naturaleza caída exclusivamente con métodos humanos. Es el Espíritu de Dios quien cambia el interior, y a partir de ese cambio fluye una vida en sintonía con los principios divinos. Así,
el apóstol recuerda a los creyentes que la centralidad de su fe debe estar en lo que Jesús hizo y no en un listado de normas inventadas por hombres. Después de desmantelar esas falsas ideas, Pablo lleva el foco a la verdadera vida en Cristo. En el capítulo 3 de Colosenses, insta a los creyentes a buscar las cosas de arriba si han resucitado con Él. Esta frase no pretende que descuidemos nuestras responsabilidades terrenales, sino que orientemos nuestra mente y corazón hacia lo eterno, recordando que nuestro destino último es la plenitud en la presencia de Dios. Dicho de otra manera, si has comprendido la magnitud de lo que Jesús hizo por ti, tu vida y tus prioridades deben reflejarlo. Pablo habla de poner la mira en las cosas de arriba, lo cual implica un cambio de perspectiva total. Antes, nuestras decisiones podían estar gobernadas por la búsqueda de placer, fama o aceptación social. Ahora, todo gira en torno al amor y la voluntad de aquel que dio su vida para rescatarnos. Pablo describe este cambio interior apelando a una metáfora muy sencilla: debemos despojarnos del viejo yo, con sus malas costumbres e impulsos, y vestirnos de nuevas virtudes. Habla de la misericordia, la humildad, la paciencia y, por encima de todo, el amor, que actúa como el lazo que da coherencia a cada virtud. Así, vivir en Cristo no es simplemente evitar lo malo, sino reemplazar actitudes nocivas con un carácter que refleje la bondad de Dios. Otra gran enseñanza que subraya el apóstol es el valor del perdón. Pablo insta a los creyentes a soportarse unos a otros y a perdonarse del mismo modo en que Cristo los perdonó a ellos. No se trata de un perdón superficial, sino de uno que brota de la conciencia de que cada uno ha sido objeto de la compasión divina. Cuando nos damos cuenta de que Dios nos ha levantado a pesar de nuestras faltas, es más fácil dejar ir rencores y extender gracia a quienes nos hieren. En este capítulo tan intenso de la carta, Pablo también recuerda a los creyentes que todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, debe hacerse en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué insistir tanto en algo que a primera vista parece obvio? Porque la vida cotidiana está llena de momentos en los que podríamos dejar a un lado nuestros valores. Pensemos en las discusiones familiares, los desacuerdos en el trabajo o incluso nuestras reacciones ante la injusticia que vemos a diario. En esas situaciones, no siempre resulta sencillo demostrar la paciencia, la compasión o la gracia de las que Pablo habla. Aún así, el apóstol anima a que cada uno se sostenga en el amor de Cristo para obrar de manera íntegra. Así, en lugar de tomar atajos egoístas o de alimentar la ira, podemos honrar a Dios con acciones y palabras que traigan paz y reflejen la transformación interior que solo el Espíritu Santo puede hacer. Se trata de llevar la teoría de la fe al plano real de la convivencia, la amistad y, en general, toda interacción humana. En el tramo final de la carta, Pablo se refiere específicamente a cómo vivir en diferentes ámbitos de la vida, desde la relación con los esposos y los hijos hasta la manera de comportarse en el trabajo. Su objetivo no es cargar a nadie de obligaciones, sino mostrar que cuando Cristo ocupa el centro, cada rol y responsabilidad adquiere un nuevo propósito. Por ejemplo, a los que tienen autoridad, los insta a tratar a sus subordinados con justicia y respeto, recordando que todos rendimos cuentas ante el único amo que está en los cielos. A los siervos, en cambio, los anima a cumplir sus labores con sinceridad, sabiendo que, en última instancia, trabajan para Dios y no para el hombre. Con estas pinceladas, Pablo dibuja un horizonte en el que la fe no se queda atrapada en palabras bonitas, sino que permea y transforma cada rincón de la existencia. Cuando entendemos que hemos muerto a nuestro viejo yo y hemos resucitado a una nueva vida en Cristo, nada queda fuera de su alcance, ni nuestra forma de hablar, ni nuestro comportamiento en casa, ni nuestras relaciones laborales o amistosas. Todo pasa a ser un reflejo de la obra redentora de Dios en nosotros, y ese testimonio impacta a quienes nos rodean de una manera más fuerte que cualquier discurso teórico. En la parte final de la carta, Pablo menciona a varios colaboradores y amigos que habían estado a su lado, resaltando la importancia de la unidad y la cooperación en la difusión del Evangelio. Estos saludos, que a primera vista podrían parecer simples formalidades, nos muestran el valor de los lazos fraternales en la familia de la fe. Nadie avanza en solitario. Todos somos parte de un cuerpo que funciona mejor cuando cada uno aporta sus dones y talentos. Al despedirse con la frase "la gracia sea con vosotros", Pablo reafirma que no se trata de méritos personales, sino de la gracia divina que sostiene, fortalece y acompaña a cada creyente. Es como si nos recordara que, en medio de prisiones reales o simbólicas, la mano de Dios sigue presente y ofrece la esperanza necesaria para seguir adelante. En resumen,
Colosenses es una invitación a anclar nuestra vida en la persona de Cristo, reconociendo que su obra es suficiente y que en Él se halla la plenitud que muchos buscan en otras direcciones. Frente a las falsas apariencias de sabiduría y espiritualidad, Pablo propone volver a la fuente verdadera, Jesús, su sacrificio y su victoria. Y a través de esas páginas, nos reta a todos, a dejar que esa verdad transforme nuestro carácter, nuestras relaciones y la manera de enfrentar cada jornada. Porque, al final, el llamado de esta carta no es solo a entender con la mente, sino a vivir con pasión y convicción lo que creemos.